Bueno, ahora sí, entonces, les doy la bienvenida a este ciclo de webinars 2022 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Hoy vamos a estar presentando el webinar Experiencia de enseñanza por proyectos. Mi nombre es Agustina Jiménez y junto a Sebastián Bertoglio vamos a estar moderando este webinar. La dinámica será de 45 minutos aproximadamente de exposición, y dedicaremos los últimos 10 o 15 minutos para responder preguntas o hacer comentarios que surjan de parte de ustedes. Pueden ir haciendo estas intervenciones a través del chat mientras se está desarrollando la charla. Bueno, ahora sí entonces damos la bienvenida al equipo de disertantes. En el día de hoy está Ariel Real, Edgardo Sampaolesi y Lorena Vargas. Los tres son docentes de la División Estadística del Departamento de Ciencias Básicas de la UNLU. Así que bueno, les damos la bienvenida para que puedan comenzar con su exposición. Gracias, Agustina. Bueno, otra vez bienvenidos a este webinar de enseñanza de estadística por proyectos. Vamos a presentar una experiencia reciente, ¿sí? Bien. En la actualidad nos enfrentamos al desafío de captar la atención de los estudiantes durante la clase, ¿sí? Es difícil encontrar estudiantes que estén motivados, comprometidos, dispuestos a indagar o a hacer preguntas sobre lo que se está desarrollando, ¿sí? O que quieran aprender más. Entonces, esto se fue potenciando con lo del COVID-19, con el contexto del COVID-19, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos este proyecto de investigación, enseñar estadística, basándonos en proyectos, sobre todo en entornos virtuales. Por ejemplo, los teóricos Vick y Tant, en 2011, plantean la necesidad de tener clases más activas, donde el estudiante se involucre activamente. Hablan de niveles cognitivos con los cuales el estudiante aborda las distintas actividades del aprendizaje, pudiendo ser profundo o superficial. No me refiero a niveles cognitivos, me estoy refiriendo a la percepción, a la memoria. Nosotros como docentes debemos promover actividades que estimulen, ¿sí? Y motiven el uso del aprendizaje profundo, ¿sí? No el superfluo. Otros teóricos, por ejemplo, Moreno en 2017, plantea que es la necesidad de formar un profesional activo, reflexivo, creativo, capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Es una aspiración social de la enseñanza superior, ¿sí? Una tendencia actual en la educación superior. O sea, basándonos en el aprendizaje constructivista, no conductista, sino constructivista, en el cual el docente cambia, ¿sí? su protagonismo y es un guía, un facilitador, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando un poquito más. Te cedo la palabra, Ariel. Bien, buenos días a todos nuevamente. Para continuar, ¿no?, con la formulación del proyecto y contarles hacia dónde fuimos, una de las cuestiones importantes que incluimos es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de esta propuesta de enseñar estadística por proyectos. Ahí, en este sentido, tenemos que ser conscientes de que estamos en una época de transformación en la educación, ¿no?, que se ha acelerado muchísimo después de haber transitado estos años 2020 y 2021 y de haber utilizado estas tecnologías permanentemente para poder continuar con los procesos educativos. Esto ha, como decía, acelerado este proceso de transformación y hoy en día es necesario que nos sentemos a hablar de cuáles son los perfiles de nuestros alumnos en el aula, retornando a la presencialidad, es algo fundamental, y también que nos empecemos a preguntar cuál es el rol o el perfil del docente hoy en día, y qué debe ajustar el docente para poder llegar mejor a estos nuevos alumnos.
Fundamentalmente teniendo en cuenta que si uno traza, ¿no?, un puente entre la educación universitaria y el profesional universitario que va a salir de esta educación, digo, ver cuáles son las diferencias, ¿no? Qué tan lejos están estos estudiantes que entran hoy en día al aula del profesional que va a requerir el mundo en unos años más, ¿no? Tengo que pensar en 5 o 10 años. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los trabajos que van a existir, eh, o que se van a requerir, digamos, todavía no fueron inventados. Y que entonces necesitamos que ese alumno, futuro profesional, esté preparado para poder encararlos. Ahí Moravec propone un perfil para este futuro trabajador. Seguramente muchas de las cuestiones que ahí él menciona, de estos 19 puntos, ¿podemos volver a verlo? Vamos, sí. Seguramente muchos de estos 19 puntos parecen cuestiones bastante obvias, pero es interesante leerlas y ir deteniéndose en algunas de ellas para poder reflexionar. En principio, habla mucho de la creatividad, de la innovación, ¿no? De que tiene que ser un profesional colaborativo, un profesional que tenga incentivo, que sea intuitivo y que pueda resolver problemas en distintos contextos y en forma colaborativa, fundamentalmente. Ahí yo marqué algunas de estas cuestiones, por ejemplo, el tema de la capacidad de utilizar herramientas para resolver diferentes problemas, porque en particular me hizo resonancia recordando la situación que vivimos en el aula permanentemente, ¿no? Digo, y muchos reclamos a veces de los estudiantes de que en ciertas situaciones de evaluación los ejercicios no son exactamente iguales que los que ellos hicieron durante la cursada en la guía de trabajos prácticos. Y esto llama la atención, digo, porque me hace pensar si estamos formándolos adecuadamente en el aula, digamos, porque finalmente ellos cuando llegan a la instancia de evaluación, donde necesitan tener herramientas para interpretar fundamentalmente, digo, datos estadísticos, ellos están tan habituados a la técnica de calcular o de resolver que no logran ir al revés, digamos, empezar por la interpretación y poder desandar el camino y entender qué es lo que se hizo. Que puedan resolver problemas desconocidos en contextos diferentes es algo que me preocupa en función de lo que decía en este punto 8, ¿no? Digamos, si no pueden o no logramos nosotros como docentes que ellos puedan resolver el examen en base a una interpretación, entonces difícilmente van a estar preparados para poder resolver problemas desconocidos en contextos diferentes, digamos. Entonces ese es el planteo que nos hacemos. Y fundamentalmente, y finalmente, digamos, voy a destacar esta capacidad de desaprender rápidamente y de poder sumar nuevas ideas, ¿no? De poder a veces entender que cuestiones que aprendieron no son lo que hoy en día les va a demandar el mercado y que por ahí hay que revisar, desaprender y volver a incorporar nuevas ideas, nuevos conceptos para poder entender la realidad en la que van a estar inmersos. Si querés, continuemos, Laura. Bueno. Entonces, ese es el profesional que necesitamos formar. Nosotros, desde la asignatura de estadística, somos parte de ese proceso de formación. El proyecto de investigación estuvo orientado fundamentalmente a las carreras de contador público y de administración. Se plantea para esas carreras fundamentalmente, así que estamos hablando del profesional en esas carreras. Y ahora, continuando con el proyecto, digamos, y con algunas de las aristas que va a abordar, una de ellas tiene que ver con la formación del profesorado en el uso de las TIC, ¿no? Y ahí Camilo López García lo que plantea es, guarda, porque las TIC son solo un recurso, o sea, basta con ir a aprender una nueva tecnología de estas que se están utilizando y utilizarla en cualquier momento en el aula. Bueno, la respuesta es no es solo un mero recurso. Y muchas veces esas tecnologías que incorporamos en el trabajo cotidiano en el aula demandan de revisar las metodologías de enseñanza, los contenidos que están vinculados con
o que vamos a dar, digo, por esas tecnologías, los tiempos que demandan realizar el uso de estas tecnologías y de poder llegar a dar todos los contenidos necesarios, ¿no? En esos tiempos. A veces también cambian los espacios de trabajo. Entonces, aplicar estas nuevas tecnologías demanda de tener todo esto en consideración. Para nosotros que somos los profesores y que somos inmigrantes digitales en la gran mayoría para estas tecnologías, a veces esto cuesta un poco. Y bueno, demanda de que permanentemente la universidad vaya acompañando a los docentes el poder incorporar esta nueva tecnología, el animarse a utilizarlas, el poder conocer las experiencias de otros colegas. Y ahí permanentemente el Departamento de Ciencias Sociales ha hecho o viene haciendo un trabajo muy importante, dictando cursos y generando distintas instancias para compartir las experiencias que han sido muy útiles. Y por un lado tenemos los estudiantes que, si bien tienen gran manejo de estas tecnologías y pueden aprender muy rápidamente, eso no quiere decir que las usen de manera adecuada. Entonces ahí, estos chicos que son nativos digitales y que rápidamente pueden aprender cómo utilizar estas tecnologías, bueno, nosotros vamos a tener un rol fundamental que tiene que ver con guiarlos y que puedan utilizar esas tecnologías de la mejor manera posible. Bien, sigamos. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro profesorado, ¿no? En esta revisión del perfil del profesorado? Está acostumbrado generalmente a dar clase tradicional y a tener frente a sí un estudiante más bien pasivo, que toma nota, que presta atención y que se va preparando de alguna manera para poder luego hacer frente a la instancia de evaluación. Pero lo que tenemos que entender, y sobre todo, bueno, si queremos empezar a instrumentar una metodología de enseñanza por proyectos que está bastante lejos de lo que es la clase tradicional, es que este esquema no va más. Que son pocos los estudiantes que generalmente responden a la clase tradicional y que dan buenos resultados. Y cada vez más vemos que la mayoría de ellos eh, no tienen buenos resultados con este esquema. No se comprometen, escuchan, no toman nota, no participan, no preguntan, no cuestionan, ¿no? Eso es lo que nos ocurre. Hay que entender que el docente ya no es el dueño del saber, que el conocimiento hoy está disponible en Internet, en YouTube, en un tutorial o en cualquier herramienta que nosotros como los estudiantes tienen a mano. Y ahí lo importante, y si querés, Lore, podemos espiar en ese ojito que tenemos ahí, es transmitirle a los estudiantes cómo obtener la información, cómo criticarla, cómo gestionarla, ¿no? Porque, digo, la información está ahí, está disponible. Nosotros durante la pandemia, en el año 2020 y 2021, trabajamos muchísimo en cambiar el enfoque de estadística para poder transitar esos 2 años tan difíciles. Y empezamos a trabajar en el esquema de aula invertida. Generamos un montón de contenido nosotros mismos que pusimos a disposición de los estudiantes y que está en el aula y que el chico debería ver antes de venir a trabajar en clase con la parte práctica. Sin embargo, ese contenido digo, está consultado, pero también hay a disposición muchísimo material que ellos pueden ir a buscar o consultar, incluso desde el celular, y lo importante es que nosotros les podamos dar las pautas para poder entender si ese material sirve o no sirve, si tienen que criticarlo, cómo criticarlo, qué cosas mirar para poder ser críticos respecto de ese material, y podrían tranquilamente trabajar con otras cosas que no son necesariamente las que nosotros les pusimos en el aula. Con lo cual, este tránsito hacia este proyecto de enseñanza de estadística de esta manera va a implicar también que nosotros revisemos los contenidos que tenemos y quizás dejemos un espacio para que ellos puedan buscar y meterse en Internet
explorar el Internet y ver qué proponen, ¿no? ¿Qué traen a la clase para decir, bueno, yo voy a abordar este tema o este proyecto que tengo que realizar con este material, sirve, no sirve, qué tengo que tener en cuenta, ¿no? Y empezar a generar una dinámica de ese tipo que a ellos les dé la capacidad de buscar, criticar y decidir con qué se van a quedar. La cuestión es que, cerremos por favor el cartel, es que antes aprendíamos conceptos sobre asignaturas, de hecho estadística hasta hoy está organizada en unidades, cada unidad aborda un determinado tema, desde estadística descriptiva, pasando por probabilidades hasta llegar a la parte de inferencia estadística. Y sin embargo, hoy lo que necesitamos todos, nuestros estudiantes y nosotros, es aprender conceptos sobre diferentes temas que componen la realidad en que vivimos y poder interpretarla. Entonces, a medida que uno se va enfrentando a esa realidad, aparecen las necesidades de abordar determinados conceptos, entenderlos, comprenderlos y a partir de ahí ir avanzando, ¿no? Y bueno, eso es un poco la idea que nos llevó a plantear este proyecto de investigación de enseñanza por proyectos en la asignatura estadística. Bien. Bueno, acá se observa los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de nuestro proyecto. El objetivo general es elaborar un esquema de trabajo que permita enseñar estadística en un entorno virtual, basándonos siempre en enseñanza por proyectos. Está orientado a la carrera de licenciatura en Administración y Contador Público. En los objetivos específicos que nos van a permitir llevar adelante este objetivo general, va a ser profundizar en teoría y práctica del aprendizaje por proyectos, especialmente en nuestro ámbito, la estadística, relevar los contenidos mínimos de estadísticas requeridos en los planes de estudio de las carreras comprometidas, que van a ser insumo en el planteo del objetivo siguiente, que es diseñar los protocolos de implementación de las estrategias de obtención y análisis de datos que estarán disponibles para los estudiantes durante la búsqueda de las soluciones de los problemas planteados en sus propios proyectos. Evaluar el nivel de cobertura de los protocolos diseñados sobre los contenidos mínimos de las asignaturas en referencia a los planes de estudios de la carrera. Nosotros actualmente estamos en búsqueda de estrategias y metodologías para poner en práctica la educación por proyecto, y nos encontramos definiendo los perfiles docentes requeridos y en función de ellos la necesidad de capacitación. Bien. En vez de técnicas, ¿sí?, descontextualizadas, directamente nosotros planteamos las fases de la investigación estadística. Y así al trabajar con estadística por proyecto, ¿sí? Primero vamos a arrancar con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema va a requerir una pregunta de interés, que debe ser relevante, que debe estar claramente formulada, enfocada y expuesta. En esta fase debe estar dispuesta la definición de las variables, la forma de medir esas variables, la exposición correcta de los objetivos, y en el caso que sea pertinente, exposición de hipótesis, ¿sí? Pues estamos bajo una fase de investigación. La próxima fase es la decisión sobre la recolección de los datos. Acá tengo que considerar el tipo de dato, el tipo de fuente donde provienen esos datos, si es fuente primaria o si es fuente secundaria, cómo va a ser esa recolección de los datos, y la consolidación de las bases de datos. Otra fase es el análisis de datos, en el cual un problema puede ser abordado de formas diferentes. En este apartado debe estar incluida la descripción de la población objetivo y de la muestra, y el análisis de datos de acuerdo al tipo de variable. En esta etapa, la obtención de conclusiones sobre el problema planteado, voy a considerar si realmente el alcance de la investigación pudo resolver el problema de investigación,
La creatividad y originalidad en la presentación de los resultados, en informes, en videos, en juegos. ¿Cómo vamos a aprender? Este es un esquema del desarrollo de un proyecto. Se comienza con un contexto, ¿sí? Se plantea un problema u objetivo. Sobre ese objetivo se van a formular preguntas. Esta es la etapa más difícil, la deben realizar los estudiantes. Después se recolectan datos. Esos datos son organizados, analizados e interpretados. Y acá llega el momento de reflexión en el cual se observa si se resolvió el problema o no con ese proyecto, ¿sí? Con ese trabajo. Se debe presentar los resultados en un informe, ¿sí? O de forma expositiva, o en video, como ellos quieran, con un juego, ¿sí? En el caso de no resolverlo, puede volver a evaluarse un nuevo proyecto, ¿sí? A formularse un nuevo proyecto que trate hasta dónde quedó acotado el primer proyecto, ¿sí? Lore, antes de que salgas de esa Sí, diapositiva, me gustaría agregar algo. Ahí, en cuanto al perfil del docente, ¿no? Es clave que en el momento de definición del problema o de que los chicos se hagan las preguntas, ¿no? Necesarias para poder ir abordando el problema, el docente guíe, pero de manera facilite, ¿sí? Como que sin intervenir, digamos, o sin llevar el problema hacia a un lugar determinado, digamos. O sea, es clave que los chicos puedan preguntarse, hay que ayudarlos a preguntar, a preguntarse y a poder definir bien cómo van a abordar ese problema, ¿no? No darles las preguntas, guiarlos, enseñarlos a... Por eso es tan importante que el equipo trabaje en esta metodología, no se pueda capacitar en el uso adecuado de esta metodología, digo, que es clave para el proyecto. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Sí. Bien, en nuestro esquema de trabajo dentro del proyecto de investigación vamos a iniciar definiendo protocolos que tienen que ver con distintas maneras de recolectar datos. Si ahí vamos al más lore, uno podría trabajar, esos protocolos podrían ser cómo trabajo con una fuente secundaria de información, otro protocolo podría ser cómo diseño una encuesta y obtengo los datos propios, ¿sí? Y que el estudiante se involucre en el armado de la encuesta, en la obtención de la información y después obviamente en el procesamiento de la misma. O también podría ser un protocolo la realización de un proceso de medición sistemático de alguna variable determinada, que puede ser de algún proceso, alguna variable económica, etcétera, ¿no? Pero entonces nosotros estamos en un proceso de definición de protocolos que vamos a ir utilizando. Esos protocolos van a estar abordando distintas áreas temáticas, y cuando nos referimos con áreas temáticas, nos referimos a los distintos contenidos del plan de estudio, contenidos mínimos, ¿no? Que propone el plan de estudios de la carrera de la que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, con una encuesta realizada por los estudiantes, nosotros podemos trabajar toda la parte de estadística descriptiva, univariada o bivariada, con la obtención de datos secundarios, que pueden ser datos secundarios del INDEC, y uno podría trabajar con series de datos y evolución de por ahí de series temporales, de índices, de precios, etcétera, ¿no? Y algo que es sumamente importante y que hace a que esto pueda llamarse educación por proyectos, es dejar un espacio de definición donde aparezca el interés del estudiante. Digo, porque hasta ahora nosotros decimos, bueno, definimos protocolos que vamos a utilizar, esos protocolos nos permiten machear con las áreas temáticas o con los temas que aborda el plan de estudio, y hasta ahí es como que estamos encasillando el tema. ¿Y dónde aparece el interés del estudiante? Bueno, dentro del protocolo, digamos. Si nosotros le pedimos a los chicos que armen su encuesta y que recolecten la información, el interés de los chicos aparece en sobre qué quieren hacer la encuesta, sobre qué quieren saber más y salir a indagar el mercado. Y entonces ahí es donde aparece el interés y donde creemos que el chico va a lograr involucrarse e interesarse, ¿no? Y a partir de ahí
va a poder desarrollar el proyecto. Obviamente todo esto cierra con un proceso de evaluación. Esto va a estar encarado en base a rúbricas. Las rúbricas son como matrices de datos donde nosotros vamos a tratar de ver cuáles son las competencias en el análisis de datos que queremos llegar a lograr con esos estudiantes, y se van a definir distintos niveles de alcance, desde un nivel mínimo hasta un nivel máximo. ¿Qué sería el máximo? No sería, en cuanto al análisis o a la estadística descriptiva, lo que el estudiante pueda entender que las medidas de resumen son mejores o peores dependiendo de la dispersión que tenemos en los datos, y que pueda entender, digamos, que, cuál es la dinámica, ¿no?, de la dispersión respecto de la utilidad o no de esas medidas que va a utilizar. Bien, siguiendo un poco más, les vamos a contar sobre una primera experiencia que estuvimos realizando en este cuatrimestre. Lore, no sé si lo decías vos o lo... No, Edgardo. A ver, Edgardo. Abrí tu micrófono, Edgar. ¿Está? Ahora sí me escuchan. Ahora sí te escuchamos. Lo había cerrado porque a veces tengo ruido de la calle y eso, que estoy muy cerca de la línea de la calle. Bueno, sí, la experiencia que, digamos, que nos propusimos mientras esperábamos que este proceso de la enseñanza por proyecto, digamos, que tiene un programa, una capacitación, una lectura previa y toda una búsqueda, bueno, se nos ocurrió, digamos, hacer una experiencia, pero en una situación presencial, y para eso trabajamos con el curso de comercio de este cuatrimestre. Hay 4 comisiones en Luján, y entre Luján y Campana, digamos, ¿cierto? Hay 2 en Luján y 2 en Campana, ¿no? Esa es la historia, más o menos. Y en esos grupos se trabajó, digamos, usando esta metodología, pero digamos con algunas variaciones, porque en realidad este proceso nace prácticamente en el receso, y a comienzo del cuatrimestre veníamos discutiendo y evaluando cómo hacerlo, qué hacer, y bueno, llegamos al acuerdo de trabajar solamente con estadística descriptiva, digamos, de forma tal de ir de alguna manera preparándonos para lo que puede ser el proyecto, digamos, una vez que lo lancemos ya en situación, en espacio virtual. De todas maneras, yo creo que personalmente que una vez que este proceso esté bien afinado, no necesariamente debería poder utilizarse en la modalidad virtual, sino que también se puede hacer en forma presencial, ¿no es cierto? Y bueno, ahí lo que convinimos es que darle a los alumnos que se fueron organizados por grupos, que lo eligieron ellos mismos, o sea, formaron los grupos, los que nosotros le pusimos una cierta restricción al comienzo, que fue flexibilizada porque situaciones que a veces no dependen de nosotros, grupos de 5 personas, no más ni menos, y en algunos casos hubo que hacer menos casos, y bueno, pero se trabajó con 5, básicamente con grupos de 5, ¿no es cierto? Y bueno, ahí los alumnos se les dio debían acceder a una base de datos del INDEC, que tenían bases de exportación de distintos productos, se le fueron asignando a grupos, no repetimos en cada curso el mismo, podemos repetir el producto, pero correspondía a un año distinto, o sea, de forma tal de que cada trabajo fuera de alguna manera único. Y bueno, la verdad que el desempeño, digamos, si bien no fue más que el resultado, fue el 61% de los que hicieron el trabajo, que son 115 estudiantes, más o menos un poco menos de la mitad de todos los estudiantes lo que lo hicieron. Pero bueno, hay un 60%, 61% que aprobó este trabajo, el resto lo tiene que volver a hacer, porque en realidad la idea es que, más allá de que no lo aprueben, no es que lo vuelvan a hacer y lo puedan hacer bien, digamos, no importa si es en la primera instancia o en la segunda instancia. El hecho es que lo hagan, digamos. Y trabajaron con Excel, la verdad que se movieron bastante bien, después tuvieron que hacer
un video, que la verdad que ahora después le vamos a mostrar el video, un ejemplo del video, que fue un trabajo bastante bueno, bastante intenso. Para nosotros también fue un trabajo bastante intenso, porque ya la selección del tema, digamos, requirió de varios tironeos, ¿no? Por parte nuestro, de elegir qué hacer, cómo no hacerlo, bueno, pero es parte de este aprendizaje, ¿no? Así que bueno, creo que ahora lo que sigue, no, ¿quién lo hace? ¿Lorena o Sí, ahí Ariel? lo paso. Sí, un poquito Dale. lo de los contenidos abordados fueron estadística univariada, descriptiva Ah, univariada y bivariada y números índices. y bueno, sí, sí, tenés razón, eso me había olvidado. Y esto no se acabó aquí, o sea, ellos tienen que recuperar a los que no les fue bien en el proyecto antes del segundo parcial. Que si no me equivoco, creo que es el 24 de noviembre. O sea que esto está vigente todavía, está fresco. Bueno, vamos a pasar. Bueno. A ver, acá Ariel, Bien, ¿querés ahí, comentar el protocolo? dale. El trabajo, entonces, una vez lanzado, los chicos van a tener que lograr tener un análisis o hablar. La idea es que ellos tienen que poder contarnos qué ocurrió con las exportaciones de un determinado producto en un determinado año en la Argentina. Digo, esa fundamentalmente era la idea a donde tenían que llegar. Fíjese que en este caso nosotros lo que no hicimos fue darles la posibilidad de elegir el producto, digamos. Trabajamos con un proyecto, pero el producto se lo dimos para poder un poco controlar que la base de datos sea más o menos apropiada para su trabajo. Por eso, esto fue una primera experiencia, no necesariamente podemos llamar a esta experiencia trabajo por proyecto concretamente, ¿no? Ahora, para la corrección, nosotros tuvimos que definir protocolos, digo, una rúbrica, un protocolo de corrección, digamos, primero que aborda la cuestión de las medidas calculadas, si la mirada univariada, la mirada bivariada, las relaciones entre distintos tipos de variables, cuantitativas con cuantitativas, cualitativas con cualitativas, o cualitativas con cuantitativas, y bueno, en base a esta rúbrica o este protocolo de corrección, fuimos viendo qué porcentaje del trabajo los chicos lograban abordar correctamente. Se dejó un espacio para hacerle algunos comentarios sobre algunas dificultades que se presentaban en el trabajo. Esta planilla o este protocolo de corrección se les dio a ellos como devolución, junto con comentarios generales, ¿no? A cada uno de los grupos. Además de este protocolo, nosotros trabajamos con una rúbrica. Y ahí vamos a ver la rúbrica. En esa rúbrica, entonces, por ejemplo, vamos viendo distintas cuestiones que queríamos observar, digamos, si ellos trabajaban, primero cumpliendo el tiempo y forma con lo que se solicitaba, digo, con lo que tenían que presentar, si podían definir correctamente la población, y en ese proceso de definir la población, teníamos una rúbrica que iba desde no pudieron definirla o no contestaron, hasta una definición correcta de la población que incluye, digo, la mención de la unidad de análisis que trabajaron, el año de estudio y el producto que trabajaron, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las cuestiones que queríamos evaluar tiene su escala correspondiente, y al chico en la devolución se le dijo, ¿no? Cuál fue el alcance que tuvo en cada uno de esos conceptos. El trabajo de ellos ahora para el recuperatorio, sobre todo para los que no lograron alcanzar el porcentaje que esperábamos del trabajo correcto, lo que tiene que hacer es retomar ese mismo trabajo con el mismo producto, revisar todos estos comentarios y estas dificultades que nosotros le marcamos, trabajarlas de manera de superarlas, y para eso van a tener que ir preguntando a los profesores en el aula de aquí hasta noviembre, como dice Lorena, para poder llegar a presentar finalmente todo el trabajo corregido. Esa sería la recuperación que estamos esperando. Bien. Bien, como les habíamos comentado, los chicos presentan sus resultados del proyecto
mediante la entrega de un informe, una planilla de cálculo y un video, ¿sí? Acá les vamos a mostrar un ejemplito de un grupito que Antes de entrar presenta... al video, Lore, me gustaría Sí, comentar algo. dale. Bueno, realizar un informe no es nada que no hubiéramos hecho en alguna otra oportunidad, digamos, distintos trabajos, ¿no? Y plantear el desarrollo de las distintas medidas, de los distintos análisis en la planilla de cálculo, también lo veníamos trabajando en el aula, pero incluimos en esta parte, en la entrega, la aparición de realizar un video de presentación que ellos tenían que armar con la herramienta que ellos quisieran, y a nosotros lo que nos tenían que entregar era un link para nosotros poder ver el video. El video tenía que ser un video de a lo sumo 15 minutos, donde ellos contaban sobre el producto que les había tocado analizar. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces uno, de hecho nos pasó, digamos, de plantearnos si hacíamos las presentaciones en clase, pero eso iba a llevar demasiado tiempo. Y eso nos robaba mucho tiempo para poder desarrollar el resto de los contenidos que necesitábamos desarrollar. Que si planteábamos un video, ¿cómo hacíamos? Si generábamos un canal propio de la literatura estadística para que ellos subieran el video a ese canal, o si dejábamos que ellos resolvieran dónde querían poner el video. Y la verdad que fue una sorpresa. Los videos fueron creativos, los resolvieron sin consultar prácticamente al equipo docente, pudieron subir el video en un canal de ellos mismos y compartirlos el link para poder verlo. Fue realmente muy grato ver cómo ellos, en ese espacio del video, fueron creativos, pudieron resolver, usaron las herramientas que ya saben, que conocen, que por ahí uno incluso ni se imagina. Y bueno, ahí la idea es mostrarles un ejemplo, como dijo Lorena. Muy breve, unos minutitos. Sí, sí, unos minutitos. Bien, lo que decía Ariel, o sea, evaluamos eso, la creatividad, originalidad, la claridad expositiva, no solo el contenido abordado, ¿sí? No solo, o sea, fuimos un poquito más. Ahí voy a compartir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Díaz, soy del grupo número 3 y me tocó analizar las expos de marisco durante el periodo 2021. Los mariscos son animales marinos invertebrados. Estos incluyen los crustáceos, moluscos y otros animales marinos como los equinodermos y algunos urocordados. En 2021 las exportaciones de mariscos alcanzaron los 1.481 millones de dólares, lo que representó un 1,9% de las exportaciones totales, con más de 2 millones de kilogramos exportados. Tomando como base el año 2018, analizaremos las exportaciones en años subsiguientes. Para empezar, en el 2019 hubo una baja del 18,4% en las exportaciones comparadas con años anteriores. En 2020, esta baja se incrementó a 20,4% debido a la pandemia y los problemas comerciales que trajo con ella. Por último, en 2021, la baja fue del 5,3% en comparación con el 2018. Si bien este año fue mejor que los años anteriores, se espera una alza para los próximos años. Por otra parte, en comparación con las exportaciones totales en estos mismos periodos de análisis, se puede observar, por un lado, que en 2020 la pandemia no solo afectó a las exportaciones de mariscos, sino que a todo el comercio en general, lo cual provocó una baja del 11,16% en comparación con el 2018. Por otro lado, las exportaciones totales lograron remontar en 2021, con una suba del 26,15% en relación al 2018. Esto no lo han logrado las exportaciones de mariscos. En 2021 las exportaciones totales fueron de 77.934 millones de dólares y las de mariscos fueron de 1.481 millones, representando solo el 1,9% de las exportaciones totales. Ahora llevaremos a cabo el análisis de las provincias que se destacaron en la exportación de mariscos. Estas son Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También se tienen en cuenta las exportaciones de la plataforma continental, que es la superficie del fondo submarino que le pertenece al territorio argentino.
En este caso se hace referencia a aquellas exportaciones cuya producción, elaboración o transformación se realizó dentro del mismo. Las provincias y la plataforma continental exportaron un promedio de 2 millones de mariscos en total. Entre las provincias con más kilos exportados se destaca Chubut con el 38,3% y la plataforma continental con el 36%. A esto le sigue Santa Cruz con el 17%. Proseguiremos al análisis de los países importadores de mariscos. Los países que más importaron fueron España, Estados Unidos, Perú y Tailandia, con 5 operaciones cada uno de ellos. No obstante, España importó 477 millones de dólares en mariscos, Estados Unidos 114 millones de dólares, mientras que Perú solo importó 58 millones de dólares y Tailandia 76 millones de dólares. En conclusión, las exportaciones de 2021 han logrado mejorar sus índices en comparación a años anteriores. Sin embargo, no se ha logrado llegar a los niveles de 2018. Se espera que este crecimiento siga en 2022. Lo pasé todo al final. Muy bien. Como se puede ver, digamos, a veces en la definición del video puede haber algún error que podría ser corregido. Digo, nosotros no les hicimos una revisión del informe antes de que hagan el video. Ellos hicieron todo junto y lo presentaron, ¿no? Entonces por ahí puede haber alguna cuestión que uno pudiera corregir, pero la creatividad, el agregado de información relacionada con el medio ambiente y con la pesca ilegal, digo, todo eso fue creatividad de la estudiante puesta en el trabajo. Y una cosa que me gustaría ahí mencionar es que nosotros a ellos le pusimos como en el enunciado que le dimos, con las pautas que tenían que ir desarrollando, le dábamos la posibilidad de consultar los informes del INDEC sobre exportaciones, y ellos también utilizaron esos informes como modelos creativos para poder armar su trabajo. Lo que también nos pareció súper interesante. Y les da a ellos un poco el acercamiento, ¿no? a un trabajo más profesional, a cómo armar un informe más técnico. Digo, ciertas cuestiones sería bueno que en distintas asignaturas pasaran para que ellos pudieran irse formando en ese sentido y adquiriendo esas competencias. Y el trabajo que mostramos en el video hablaba del grupo, bueno, de un grupo número tanto, y era una sola persona. Ahí lo que nos ocurrió es que durante el desarrollo de la cruzada, incluso antes de llegar a la entrega del trabajo, tuvimos un porcentaje bastante importante de gente que se ausentó, que dejó de cursar la asignatura, ¿no? Y esta chica quedó sola y tuvo que resolver el trabajo sola, finalmente. Esto es una de las cuestiones que nosotros estamos monitoreando, ¿no? Sobre todo en la carrera de comercio internacional, solemos tener antes de la primera evaluación deserciones bastante importantes. Los chicos priorizan otras materias en lugar de estadística. Bien, ahí Lore continuó, ¿querés comentar vos? Ahí está. Ahí viene Edgardo. Sí, bueno, sí, los tipos de errores que fuimos viendo, digamos, no es que la presentación, digamos, los informes, no buscamos la perfección, sino que evidentemente, como dijo Ariel, los alumnos lo hicieron y respetamos toda su creatividad, y la verdad que hicieron un buen trabajo, incluso aquellos que digamos, que tienen que volver a hacerlo, porque en realidad no debemos perder de vista que estos contenidos ellos lo ven a lo largo de 2 semanas y después tienen que ponerse ellos y hacer todo lo posible y buscar. La verdad que fue bastante bueno el trabajo, ¿no? Errores que aparecen en esto, digamos,
podemos resumirlo ahí. Tenés que abrirlo vos, ¿no? Los tipos de errores. Bueno, un error muy común que es bastante complejo solucionar es el problema de la definición y la clasificación de las variables. Digamos. Eso es un tema que cuesta bastante. Y, por ejemplo, las variables cualitativas realizan cálculos de medias cuando en realidad no se puede hacer eso. O sea, hay un poco de dificultad con ese tema, pero bueno, confunden la variable con valores de la variable. A veces usan fórmulas de cálculo de variancia, no tienen muy en claro cuándo es una muestra, cuándo es una población, eso digamos. Pero bueno, vamos corrigiendo, vamos trabajando con los errores y tratando de subsanarlos. Hay también dificultades en la construcción de los histogramas y los box plots. Hay ciertas limitaciones que Excel tiene. Nosotros le vamos enseñando algunos atajos para que solucionar estas dificultades, pero evidentemente lo tiene que hacer ello. Y también hay confusión entre conceptos de posición y valor de mediana. O sea, las medidas no las manejan suficientemente bien. Yo, digamos, no es que nosotros no desconocemos cuál es la realidad del alumnado, las dificultades, ciertas limitaciones que tienen, pero, por ejemplo, en este curso que arrancó con 70 personas, por lo menos inicialmente creo que había 72 inscritos, llegamos a tener cerca de 60 el primer día y después fue bajando la cantidad, pero, por ejemplo, cuando estaban en la mitad del trabajo, llegó a haber en el aula, nosotros los organizamos en grupos, en el aula llegó a haber 10 computadoras que trajeron los alumnos y trabajaban en los grupos, iban preguntando, iban haciéndonos consultas respecto de los trabajos. O sea que, digamos, a pesar de todo, se organizaron ellos como para ir tratando de subsanar este problema, ¿no? Eso, lo cual no quita, digamos, que el problema puede seguir apareciendo o hay que ir atendiéndolo para ver qué solución le da. Otros errores que aparecen cuando trabajamos con dos variables, es que en el análisis de dos variables, por ejemplo, construyen una tabla de valores absolutos, pero no profundizan en la búsqueda de valores relativos por columnas o por filas. Se hacen una tabla y ahí les cuesta entender, por ejemplo, que cuando hacen un análisis de porcentaje de fila, porcentaje de columna, eso les cuesta, digamos, entenderlo, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que son alumnos de primer año, de segundo cuatrimestre, son alumnos que tuvieron los 2 últimos años de pandemia, van a saber que le tocó en suerte, digamos, también eso hay que... Pero de todas maneras, nuestra experiencia de antes de la pandemia tampoco es que difiere demasiado, digamos, ¿no? Cómo llega el alumno. En el análisis de una variable cuantitativa, no pueden comparar resultados entre categorías de una variable cualitativa. O sea, eso también, digamos, pero digamos, el hecho de que se involucre, que trabaje con el dato, creo que eso lo acerca y lo ayuda a superar las dificultades. El tema es que a veces se complica, digamos, porque el alumno, digamos, le parece que entiende y entonces se queda con que entiende y no trata de hacerlo. Y a veces uno tiene que estar cercano al alumno y tratamos de estar, digamos, y que ver cuando él lo hace. Porque muchas veces dice que lo sabe hacer, que entiende lo que tiene que hacer, y cuando lo va a hacer nos damos cuenta de que no sabe hacerlo. Bueno, pasemos al otro. En el análisis de dos variables, digamos, una cosa, algo que es muy fácil de confundir, es confunden el coeficiente de correlación con el coeficiente de determinación, son dos conceptos distintos. No pueden interpretar la pendiente, porque en realidad lo que hacemos en análisis de regresión es intentar buscar una recta que nos permita explicar ese fenómeno que estamos analizando, y muchas veces no pueden interpretar la pendiente de la recta, no pueden hacerlo. En cuanto a los números índices, uno de los problemas que vimos, que muchas veces no completan, ahí lo podés abrir, que tiene que hacer la comparación respecto de un periodo y no calculan las variaciones respecto del periodo base, o interpretan incorrectamente las variaciones respecto del periodo base, y no
en este caso tenían que hacer la evaluación del producto en sí mismo a través de una serie de años y después tenían que hacer la comparación de todas las exportaciones, que a veces se salteaban esa parte, o también lo que no hacían era la interpretación, no hacen la interpretación, no un gráfico que permita mostrar esa variación, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Pasemos a la siguiente. Algo de esto ya hemos hablado, pero así a modo de reflexión final, digamos que esta experiencia es una aproximación para la enseñanza por proyecto en una modalidad virtual. Digamos. El hecho es de aprovechar el tiempo y aprovechar esta experiencia tratando de llevar a la práctica, digamos, con las diferencias que ya le hemos marcado, digamos, que no le dimos la posibilidad al alumno de que elija el problema. La verdad que en el tiempo que decidimos tomar esta metodología, adoptar esta metodología o probarla, digamos, no logramos conciliar a un mecanismo para generar, permitir al alumno que genere su propuesta de interés. Entonces nos pareció más oportuno utilizar esta modalidad que fue de plantearle un problema y darle este formato, ¿no? Tal como venimos analizando. El equipo docente ha comenzado a interesarse en el tema, ya lo venimos trabajando hace un par de meses, y la verdad que todavía hemos tenido la suerte que el departamento de básica nos ha dado bastante capacitación, pero la verdad es que estamos todavía procesando gran cantidad de información y la verdad que no es que tenemos todas las herramientas todavía bastante incorporadas, ¿no? Hemos ido adoptando algunas, pero todavía estamos en ese proceso de conocer más a fondo esas herramientas. Y frente a la dificultad inicial, que los alumnos propongan un tema y las preguntas, se propuso la actividad realizada en grupo, digamos. Eso es lo que nos pareció más interesante porque creemos que la interacción entre ellos mismos los ayuda mucho en estos casos, ¿no? No hay una alta aceptación del método por parte de los alumnos, eso es lo que pudimos ver, porque también el alumno le parece que le resulta más cómodo, lo cual no quiere decir que confundir la comodidad con que sea la efectividad, ¿no? Es más cómodo porque él tiene una actitud pasiva en el curso. Ahora, lo que pasa es que él piensa que los conocimientos, cuando lo escucha, que el docente lo hace, lo muestra, que él los incorpora. Y en realidad, no siempre es así. En realidad, yo diría que un bajo porcentaje. Si el alumno no logramos que él se involucre, que él trabaje en los datos, es muy difícil que realmente adquiera esa habilidad. También los docentes, digamos, en esto también tengo que decir, los docentes tampoco el método les satisface demasiado porque inicialmente implica para el docente un mayor trabajo, o sea, conocer todas las alternativas y todos los recursos con los que se cuenta, digamos, para superar las dificultades que se presentan, digamos, inicialmente requiere un esfuerzo mayor. Pero bueno, los estudiantes... Edgardo, ahí me gustaría agregar ahí sobre el tema de los docentes, es que también hay que estar dispuesto un poco a la incertidumbre, ¿no? Porque uno, en este contexto de enseñar por proyectos y dejarlos a los chicos avanzar, pueden aparecer cosas que nos dejan como que sorprendidos o para las que no estábamos preparados, ¿no? Ese aceptar que pueden aparecer cosas que quizás no están preparadas, es un desafío para el docente y tiene que acostumbrarse a eso, ¿no? Sí, por supuesto, pero digamos, cuando uno empieza a indagar en la bibliografía de gente que viene, porque esto que nosotros estamos viendo ahora, por lo menos en el caso nuestro, cuando uno empieza a mirar la bibliografía, hay experiencias que son de anterior al año 2000, digamos, que han empezado con esto. Y también lo que te dicen, los que más o menos ya la tienen bastante desarrollada, es que no pienses que inicialmente vas a lograr el éxito que uno aspira o acercarte siquiera a ese, pero también sabemos que la experiencia anterior de las clases tradicionales no son buenas,
yo no sé si esto va a resolver todos los problemas que tiene la educación, digamos, pero por lo menos ponerle, digamos, o pensar en alguna alternativa. Y evidentemente tenemos que ir aprendiendo, digamos. Esto también es lo que te dice en la bibliografía de la gente que tiene cierto éxito y que tiene cierta continuidad con el tema desde hace años, que tenés que animarte e ir modificando las cosas que vas viendo que se pueden mejorar. En esto, digamos, no la sabemos todo, la verdad que es esto. Y en la interacción, digamos, porque también el alumno tiene hace su parte, digamos, y contribuye en esto, digamos. Y tenemos que ir viendo, digamos, qué cosas vamos mejorando. Creo que hay una más, ¿puede ser? Sí, ya con eso terminamos. Sí. Bueno, y una característica, por lo menos en lo que observamos, y generalmente ocurre más que nada en primer año, a veces no solamente los alumnos de primer año, es que trabajan en un ritmo lento y, digamos, hacen lo que uno le indica y después lo que queda por hacer, si uno no le dice, mirá que también tenés que hacer esto, tenés que fijarse, bueno, es como que cuesta bastante movilizarlo, ¿no? O sea, por ahí es una característica del alumno de primer año, pero ojo, también hay experiencia de alumnos de otros años que depende del grupo de alumnos que toca, en suerte, digamos, pasa esto, pero es una característica bastante marcada. Bueno, algo muy importante que nosotros tenemos en el marco de este proyecto, tenemos previsto realizar una capacitación acerca de las enseñanzas por proyecto, el uso de las TIC y nuevas herramientas. Ya hay una persona, digamos, la tenemos, una persona que nos puede dar una capacitación, que evidentemente no va a ser en lo que resta de este año, pero bueno, ya lo tenemos previsto dentro de lo que el proyecto mismo. Ya hay pensado en eso, además de lo que continuamente vamos haciendo y vamos viendo a través de lo que nos ofrece el departamento y lo que cada uno puede aportar y va buscando y va incorporando, vamos trabajando el tema. Bien. Muy bien. Bueno, nada. Había una pregunta ahí que a mí me interesa, que no la pude. Sí, muy bien. No, Muchas en el chat. gracias Ahora, por la exposición. Fueron muy claros. Sebas, ¿querés leer la pregunta que formularon? Sí, yo Alguien que dijo la si no leo, se Agus, si podía querés. usar no sé qué cosa. Yo ahí la leo, Edgar. Primero, agradecerles nuevamente a los tres por compartir esta experiencia tan linda, tan prometedora y como decía Ariel, arriesgada también, ¿no? Porque es algo nuevo que tal vez nos saca de la zona de confort y es todo un desafío. Así que gracias por eso a todos los que participaron y procedo a leer la consulta que tenemos. Dice María Beatriz Vital, dice, ¿es posible utilizar el ciclo de problema, pregunta, datos, análisis y conclusión dentro del proyecto? ¿O son la enseñanza por proyecto y este ciclo dos enfoques de enseñanza diferentes o incompatibles incluso? a mí me gustaría, creo a ver si entendí bien la pregunta. Nosotros, Claro, en el esquema del proyecto de investigación, decimos, queremos armar protocolos de trabajo. Uno de los protocolos que decíamos, por ejemplo, es hacer que el chico tenga que diseñar una encuesta, salir a recolectar los datos y después analizarlos. Entonces, nosotros le decimos, vamos a trabajar con esta metodología, o con este esquema, digamos, el tema de realizar una encuesta. ¿De qué les gustaría indagar o sobre qué les gustaría indagar? Y ahí entra la parte creativa del estudiante y él define un poco sobre qué problema quiere indagar. Y en ese proceso de definir el problema sobre el que quiere indagar, ahí lo podemos acompañar a poder hacerse las preguntas, de ver qué variables necesita relevar para poder responder esas preguntas, cómo las voy a operacionalizar esas variables. Si voy a trabajar con una variable cuantitativa, una cualitativa. Si voy a hacer una cualitativa, enseñarles cómo se arma un sistema de categoría, qué características tiene que tener, cómo tiene que avanzar, digamos, o guiarlo para que vaya explorando, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que ese sistema de categorías le funcione y después pueda obtener información? Creo que sí, creo que podemos en cada protocolo
con sus características, utilizar este proceso que mencionaba Lorena, ¿no? Pero bueno, claramente, en principio, para poder tener cierto control, pensamos en estos protocolos, digamos, que sería como la caja donde estaríamos trabajando y donde le permitiríamos al chico crear. Espero que esté más o menos respondida la pregunta. Bien, Ariel, muchas gracias. También tenemos comentarios de saludos, de agradecimiento. Leonel Cortés, por ejemplo, dice, muy interesante todo. Como estudiante he aprendido más en las instancias donde tenía que hacer un aporte mío o de mis compañeros, ya sea para hacer una presentación o para resolver una situación, problema. Hace las clases mucho más enriquecedoras y, en definitiva, es lo que nos llevamos a nuestra vida profesional, más que los contenidos teóricos que, como dijo Ariel, la información está en Internet. Muy buen trabajo del equipo docente. Muchas gracias. No sé si nos queda alguna consulta. Agustina mandó por el chat 2 links, uno para solicitar el certificado de asistencia y otro, un formulario en donde hay una breve encuesta para poder mejorar en futuras webinars. Bueno, si les parece, siendo la hora y no habiendo más consultas, les agradecemos nuevamente a todos, a los participantes, por estar conectados en este mediodía. Tuvimos una buena asistencia y bueno, y gracias al equipo por compartirnos su experiencia y enriquecernos para mejorar nuestras prácticas, ¿no? A ver qué ideas podemos tomar para mejorar y nada, implementar nuevas metodologías que logren esto, ¿no? La motivación, enganchar a los estudiantes y lograr mejores aprendizajes. A ver, Milena tiene la mano levantada, no sé si querés habilitar tu micrófono, no sé si querés decir algo o fue sin querer. Hola, sí, hola, buenas tardes. Primero que nada, obviamente felicitarlos por el encuentro, fue todo muy claro, y segundo, tenía unas consultas que realizar. Sí, dale. Cuando apliquen la enseñanza por proyectos a alumnos de administración y de contador, teniendo en cuenta que son chicos por lo general de tercer año, ¿lo aplicarían de la misma forma o habría algún cambio? Y además también, si creen que en algún momento el proyecto podría adquirir carácter de integrador de la materia. Ahí te comento, la idea es que el proyecto de investigación está en curso y estamos trabajando en definir estos protocolos. Esto nos va a permitir, cuando lleguemos a 2023, esa es la idea, en la carrera de Administración y Contador, aplicar, sí, en este momento, enseñanza por proyecto, generando esto que decíamos, esta dinámica del protocolo, que el chico decida sobre qué quiere investigar en el marco de ese tipo de método de recolección de información que tengamos, y ahí sí va a haber como más libertad por parte del estudiante para ser creativo. Lo que nosotros hicimos en la experiencia de comercio internacional este año estaba bastante dirigido, digamos, porque hasta el producto le definíamos. Sí, era la experiencia de que ellos tuvieran que trabajar con el dato, encontrarse con las dificultades de los distintos tipos de datos, datos con valores outliers o atípicos que tenían que ver cómo los resolvían, cómo los trabajaban, digamos. Entonces, hoy fue como muy acotado. Cuando tengamos el proyecto cerrado y los protocolos definidos, creo que va a haber un espacio de trabajo y de decisión del estudiante mucho mayor, lo que nos va a acercar mucho más a esta metodología, ¿no? Realmente, de trabajo por proyecto. Creo que va a ser mucho más rico, digamos, para nosotros muchísimo más rico que la experiencia esta inicial que hicimos, ¿no? Sí, y la otra también, parte era sobre el tema voy a ser integrador de la carrera. y lo vamos a ver. De la carrera. Vamos a ir Sí, yo viendo, creo que vamos a ir podría. viendo. Podemos ir pensando. Igualmente, agregar, Ariel, a Milena, contestarle, que esto va a ser en entornos virtuales, o sea, no va a ser para todas las comisiones de todas las sedes en las En cuales... principio, claro. Solo va a ser para entornos virtuales, ¿sí? Esto es lo que tiene el proyecto, pero digamos, después cada uno puede, qué sé yo, pensarlo, ¿no? Sí, podría revolucionar la forma de dar estadística en la universidad, ojalá, Sí, digamos. también, ojalá, ojalá. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bien, está bueno esto de
cuando uno hace un cambio, ¿no? En una asignatura, no ir a un cambio radical, sino que ir de a poco, dando pasos firmes, y sí, por eso está bueno, me parece, como lo fueron planteando y piensan ir avanzando. Bueno, de vuelta entonces, muchísimas gracias, y ya podemos saludarlos y dar por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por asistir, y también al departamento por darnos este espacio. Les agradecemos muchísimo. Bueno, hasta luego. Bueno, Muchas adiós. gracias. Chao, chao. Chao, chao.